Imagina una historia tan perturbadora y oscura que muchos prefieren ignorarla. Una narrativa repleta de violencia, traición y consecuencias devastadoras. Hoy, vamos a explorar uno de los pasajes más chocantes de la Biblia, encontrado en el libro de Jueces, capítulos 19 a 21. Prepárate, porque esta historia revelará el lado más oscuro de la humanidad y nos hará reflexionar profundamente sobre nuestras acciones. Quédate hasta el final, pues las lecciones que aprenderemos son esenciales e impactantes. Los capítulos 19 a 21 del libro de Jueces son tan impactantes que muchos los consideran inapropiados para menores. Esta narrativa macabra está llena de tragedias y lecciones importantes que necesitamos aprender. La historia se desarrolla en una época en que Israel no tenía rey, y cada uno hacía lo que parecía correcto a sus propios ojos. Comenzamos con un levita que vive en Efraín, en el norte de Israel, y que toma a una mujer de Belén, en el sur, como su concubina. Después de ser infiel, ella regresa a la casa de su padre. 4 meses después, el levita decide ir a buscarla, y es aquí donde la trama se desarrolla. Imagina una noche silenciosa e inquietante en la ciudad de Gabaa. Las estrellas están ocultas por nubes oscuras, y el aire está cargado de una tensión casi palpable. Un levita y su concubina, exhaustos de su largo viaje, encuentran refugio en la casa de un anciano hospitalario. Todo parece tranquilo, pero una tormenta de horror está a punto de estallar. De repente, golpes violentos resuenan en la puerta, sacudiendo la quietud de la noche. Hombres perversos rodean la casa, sus intenciones tan negras como la propia oscuridad. Exigen que el levita sea entregado a ellos para satisfacer sus deseos depravados. El anciano, en un acto desesperado para proteger a su huésped, ofrece a su propia hija virgen y a la concubina del levita. El terror se despliega con una brutalidad indescriptible. Los hombres arrastran a la concubina fuera, y la noche se convierte en una pesadilla viva. La violan repetidamente. Cada momento es un grito ahogado en la oscuridad. Cada acto una marca indeleble de crueldad. La escena es tan perturbadora como las peores atrocidades imaginables. Una visión que rivaliza con los horrores de las películas más oscuras. Al amanecer, el cuerpo de la concubina, exhausto y devastado, regresa a la casa. Ella se desploma en la puerta, sus manos extendidas como un último llamado de ayuda que nunca llegó. El levita, tomado por una mezcla de dolor, ira y desesperación, encuentra a su concubina muerta, una visión desoladora que lo consume. En un acto de venganza y un llamado desesperado por justicia, corta el cuerpo de ella en 12 partes y las envía a las tribus de Israel. Cada pedazo enviado es un grito silencioso contra la depravación y un ferviente llamado a la acción. El horror de aquella noche se transforma en un clamor por venganza que resuena en toda la nación. Gabaa se convierte en un símbolo de inhumanidad y crueldad, y la respuesta de Israel es rápida e implacable. La pesadilla personal del levita se transforma en una crisis nacional, una llamada a las armas que lleva a Israel a un conflicto devastador. La noticia del crimen atroz cometido en Gabaa se esparce como un incendio por todo Israel, infligiendo un choque y una furia profunda en las tribus. Cada pedazo del cuerpo de la concubina es un testimonio mudo de la brutalidad insoportable que ocurrió aquella noche. Las tribus de Israel, inflamadas de indignación y sed de justicia, se reúnen en Mizpa. Es una asamblea ferviente de ira y determinación, donde los líderes tribales discuten el destino de la tribu de Benjamín, que albergó a los culpables. La tensión es palpable, cada palabra cargada de emoción. Los líderes exigen que la tribu de Benjamín entregue a los responsables del crimen atroz, pero los benjamitas, en un acto de arrogancia y desafío, se niegan a entregar a sus hermanos. Este acto de insubordinación es la chispa para una guerra civil brutal. Las tribus de Israel, unidas en su furia, marchan contra Benjamín,
transformando la tierra de Canaán en un campo de batalla. Imagina la escena: ejércitos enteros enfrentándose con una ferocidad inigualable, hermanos luchando contra hermanos, el suelo sagrado manchado de sangre. Los gritos de batalla resuenan por las montañas, mientras la tierra tiembla con el impacto de miles de pies y el estruendo de las armas. Las primeras batallas son un desastre para Israel. La furia inicial se muestra ineficaz contra la feroz resistencia de los benjamitas. Pero Israel no se rinde. En un movimiento de determinación renovada, buscan orientación divina y reformulan sus estrategias. La guerra alcanza su clímax en una serie de enfrentamientos feroces, donde cada lado lucha con la fuerza desesperada de quien sabe que su supervivencia está en juego. Finalmente, Israel logra romper la resistencia de los benjamitas. La batalla culmina en una masacre casi total, dejando solo 600 hombres de Benjamín, que se refugian en la roca de Rimón. La tierra de Canaán, antes próspera y llena de promesas, ahora es un campo de devastación y desesperación, resonando los horrores de conflictos históricos como las guerras civiles que han desgarrado naciones. La guerra no solo aniquila a los benjamitas, sino que también sacude profundamente el tejido moral de todo Israel. La destrucción y la pérdida son inmensas, y la victoria trae consigo un sabor amargo. Las tribus de Israel se encuentran ante las consecuencias de su furia, cuestionando la justicia y la moralidad de sus acciones. Con la sangre aún fresca en el campo de batalla, la brutal realidad de sus elecciones comienza a revelarse. Las ruinas humeantes de las ciudades, los gritos de los heridos y el silencio de los muertos crean una escena desoladora que atormenta a los sobrevivientes. Cada tribu se ve forzada a enfrentar la dura verdad de que, en su búsqueda de justicia, terminaron convirtiéndose en perpetradores de una carnicería casi genocida. La línea entre lo justo y lo injusto se vuelve dolorosamente indistinta, y las consecuencias de sus actos dejan cicatrices profundas en la conciencia colectiva de Israel. La guerra civil en Israel deja un rastro de destrucción que resuena como una pesadilla interminable. Imagina la tierra cubierta de cuerpos, el suelo sagrado de Canaán transformado en un vasto cementerio, donde el silencio de los muertos grita más alto que cualquier lamento. Solo 600 benjamitas sobreviven, escondidos en la roca de Rimón, mientras las otras tribus, ahora consumidas por el remordimiento, enfrentan una realidad aterradora: la posibilidad de extinción de una de las 12 tribus de Israel. Los líderes de Israel, movidos por el arrepentimiento y la culpa, se reúnen para encontrar una solución. Es una escena desesperada, donde hombres que antes clamaban por sangre, ahora buscan desesperadamente una forma de corregir su error. En un acto de contrición, planean un sombrío y moralmente cuestionable plan. Deciden atacar la ciudad de Jabes Galaad, masacrando a sus habitantes para obtener 400 jóvenes vírgenes, que luego son entregadas a los benjamitas restantes como esposas. La brutalidad continúa, con más de 200 mujeres siendo secuestradas durante un festival en Silo, una acción que recuerda escenas terribles de distopías modernas, donde la sociedad se desintegra en caos y desesperación. Cada paso, cada decisión tomada por las tribus, solo profundiza la herida moral de Israel. Es un ciclo infernal de decisiones erradas, donde el pecado genera más pecado, y la justicia es pervertida por la necesidad de expiación. La escena es sombría y cargada de angustia, similar a las páginas más oscuras de la historia humana, donde acciones desesperadas llevan a consecuencias aún más devastadoras. Las mujeres secuestradas, arrancadas de sus vidas y entregadas a extraños, son un testimonio trágico de la desesperación y el fallo moral de Israel. La narrativa se desarrolla con una intensidad brutal. Cada acto es una marca indeleble de crueldad y desesperación. La solución encontrada por las tribus para preservar Benjamín solo enfatiza la profundidad de la corrupción moral que había permeado la nación.
La historia sirve como un poderoso recordatorio de las terribles consecuencias de la ausencia de liderazgo justo y del alejamiento de los principios divinos. Los líderes de las tribus, conscientes de la gravedad de sus acciones, sienten el peso abrumador de sus elecciones. En un momento de dolorosa reflexión, se dan cuenta de que las decisiones tomadas en desesperación los han alejado aún más de los valores que deberían guiarlos. La culpa y la vergüenza comienzan a infiltrarse, llevando a los ancianos a cuestionar cómo pudieron permitir que su nación llegara a un estado tan desolador. Con los gritos de las víctimas resonando en sus mentes, se ven forzados a confrontar la verdad de que sus intentos de remediar el mal solo generaron más sufrimiento y corrupción. Este reconocimiento es un punto de inflexión crucial, donde la necesidad de retornar a los principios divinos y reevaluar sus acciones se hace evidente. En medio del caos y la destrucción, una luz de esperanza comienza a brillar. A pesar del derramamiento de sangre y la inmoralidad que asolaron Israel, la historia toma un rumbo inesperado de gracia y redención. Los remanentes de la tribu de Benjamín, escondidos y quebrantados, comienzan a reconstruir sus vidas. Imagina la escena: hombres marcados por la guerra, sobrevivientes de una masacre casi total, emergiendo de las sombras de la roca de Rimón para enfrentar un futuro incierto. Las otras tribus de Israel, aunque fueron los agentes de la destrucción, ahora se mueven por un sentido de responsabilidad y compasión. Miran a los benjamitas con una mezcla de remordimiento y determinación de no permitir que una tribu de Israel sea extinta. Así, comienzan a reconstruir el tejido moral de su sociedad, reconociendo que, a pesar de sus errores, siempre hay un camino para la redención. Los 600 hombres de Benjamín, ahora con nuevas esposas, comienzan a reconstruir sus ciudades. Las ruinas de sus antiguas vidas se transforman en un símbolo de renacimiento y esperanza. Cada piedra colocada, cada casa erigida, representa no solo la reconstrucción física, sino también la restauración de su identidad y dignidad. Es un proceso doloroso, lleno de recuerdos amargos, pero también cargado de una nueva determinación para vivir de acuerdo con los principios divinos. Este acto de reconstrucción es un poderoso testimonio de la misericordia de Dios. La narrativa de Jueces muestra que, incluso en las decisiones más destructivas, la gracia divina aún puede manifestarse. La supervivencia y la renovación de la tribu de Benjamín son una prueba de que, por más profundas que sean las heridas infligidas por el pecado y la violencia, siempre hay una oportunidad para la redención y la renovación. El libro de Jueces termina con una nota de reflexión y advertencia. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que parecía recto ante sus propios ojos. Jueces 21-25. Este versículo final encapsula la esencia del período de los jueces, una época de anarquía moral y social, pero también un tiempo en que la intervención divina trajo momentos de redención y gracia. La historia de Gabaa y la guerra civil que siguió son una advertencia de las profundidades a las que la humanidad puede descender, pero también un recordatorio esperanzador de que la gracia de Dios puede traer renovación y esperanza, incluso en las circunstancias más oscuras. La historia de Jueces 19-21 es una de las narrativas más oscuras y perturbadoras de la Biblia, revelando el abismo de la depravación humana y las terribles consecuencias de la ausencia de liderazgo moral y divino. Esta historia comienza con un acto de brutalidad inimaginable en Gabaa. Desencadena una guerra civil devastadora y culmina en una serie de decisiones desesperadas para evitar la extinción de una de las tribus de Israel. Cada paso de esta narrativa está marcado por dolor, violencia y un profundo sentido de pérdida. Sin embargo, incluso en las tinieblas más profundas, hay lecciones valiosas que aprender. La historia de Gabaa nos alerta sobre la importancia de la justicia y el liderazgo moral. Cuando no había rey en Israel,
Cada uno hacía lo que parecía recto ante sus propios ojos. Jueces 21-25. La anarquía y la depravación se apoderaron. Este versículo final encapsula el caos moral y social del período de los jueces, sirviendo como un recordatorio poderoso de que la ausencia de liderazgo justo puede llevar a una degradación profunda. La guerra civil que siguió no fue solo una lucha entre hermanos, sino una batalla contra las consecuencias del pecado y la desobediencia a Dios. La destrucción casi total de la tribu de Benjamín y la respuesta desesperada de las otras tribus para salvarla muestran cómo decisiones equivocadas pueden llevar a consecuencias aún más terribles. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. Las tribus de Israel sembraron violencia y cosecharon desesperación y destrucción. Sin embargo, la historia también nos ofrece un atisbo de redención. La restauración de la tribu de Benjamín, a pesar de sus errores, es un testimonio de la gracia de Dios. Incluso después de una serie de decisiones devastadoras, Dios permite un camino de regreso, una oportunidad de reconstrucción y renovación. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Esta historia nos recuerda que, a pesar de las fallas humanas, la gracia de Dios es infinita y ofrece esperanza incluso en las circunstancias más oscuras. Jueces 19-21 es una poderosa advertencia sobre las consecuencias de alejarse de Dios, pero también un recordatorio de su misericordia y gracia. Que podamos aprender de estas lecciones, buscando siempre la justicia, el liderazgo moral y una vida de obediencia a Dios. En tiempos de crisis, que podamos volvernos a Dios, reconociendo que Él es nuestra única esperanza de verdadera redención y renovación. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Que esta historia sirva como un faro, guiándonos hacia una vida de fe y fidelidad a Dios. Me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo crees que podemos aplicar las lecciones de esta historia perturbadora en los días de hoy? Deja tu comentario abajo y continuemos esta discusión. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para más contenidos como este. Activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Y revisa los 2 videos recomendados en las tarjetas para más reflexiones impactantes. Gracias por ver y hasta la próxima. Que Dios te bendiga.